Hoy tenemos unas cosas bien interesantes para hablar, les quiero contarles unas ideas, pero antes de cualquier cosa quiero contarles una historia que les va a gustar. Cuando yo tenía 13 años, yo viajaba todos los días 2 horas con mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermano, para Corozal. Corozal viene siendo un pueblo en el centro de Puerto Rico y yo soy de Aguadilla. Aguadilla básicamente en el noroeste, está alrededor de playa. Para empezar, había muchas cosas que eran diferentes. Comencemos con que todas mis amistades estaban en Aguadilla. Para mí todo me quedaba cerca porque era más flexible. Tenía a mi papá, tenía a mi familia, tenía a mis hermanos que me podían guiar, podíamos ir para cualquier lugar. Así que las cosas eran bien, bien accesibles versus en Corozal. Corozal era montañoso, era campo, no conocía a muchas personas y todo me quedaba lejos. Pero, ¿por qué yo iba para Corozal todos los fines de semana? Mis papás acababan de abrir un restaurante que para sus tiempos era bien, bien reconocido. Se llamaba el restaurante Caricatura. Era un restaurante que llegaban miles de personas literal. Recuerdo que llegaban autobuses, guaguas escolares, grupos de 20, 30 personas. Y pues era un restaurante temático. El tema era caricaturas. Cuando tú llegabas veías un montón de decoraciones. Veías caricaturas de los famosos, música en vivo, una vista a la montaña espectacular y música en vivo. Así que si te pones a pensar y vemos esos puntos, pues para un niño de 13 años, eso podía ser un Disney, hablando claro. Específicamente para mí porque solamente imagínate que te dieran comida ilimitada. Era la primera experiencia yo teniendo eso gratis, así que las piñas coladas yo las cogía, dame una, dame una, dame una, y siempre estaba, mira, disfrutando de lo que viene siendo la música porque yo soy percusionista y escuchaba la música, me encantaba, me fascinaba y las caricaturas ni se diga. Yo que siempre cuando iba para los parques de diversión quería hacerme caricaturas, pero mis padres como que no les interesaba mucho, así que nunca me hacía caricaturas hasta que al fin tengo la oportunidad de hacerme diferentes caricaturas todos los días, literalmente. ¿No me gustaba? Vamos para el próximo. ¿No me gustaba este? Vamos para el próximo. Así que la diversión era inmensa, pero como todo, llegó un momento en donde ya me estaba cansando porque era lo mismo. Mira, no podía, estaba en plena puerta, así que no podía estar comiendo todo lo que veía porque al final del día estaba engordando, ¿ok? La música en vivo, me sabía los sets enteros. Recuerdo que cantaban Yo sería borincano, aunque naciera en la luna. Todo el mundo lo cantaba en el restaurante y eso está chévere. Pero imagínate eso 2, 3, 4 veces al día, todos los fines de semana. Ya yo me sabía hasta los gestos del guitarrista, los gestos del músico, las piñas coladas, como les mencioné, pues no podía seguir tomándolas. Inclusive, yo no creo que tomo piña colada desde entonces, porque me empaché, me empalagué de tanto tomarla. Y entonces con las caricaturas, mira, empecé cogiendo la mitad, ¿verdad? Un cantito de la página, pero como estaba engordando, pues ya al final del día cogía casi la página entera y yo dije, no quiero más, ¿ok? Así que tenía que hacer algo, tenía que moverme, estaba en Corozal, nuevamente 2 horas de donde yo me crié, no tenía mucho que hacer, así que yo miraba a mi alrededor y yo veía que mis padres, mi hermano, estaban trabajando, todas las personas que estaban allí estaban trabajando y eran productivos, entonces yo digo, pues yo quiero aportar y yo quiero trabajar. Así que yo hablo con el papá mío y le digo, mira papi, yo quiero trabajar. Y él me dice, perfecto, pues vamos a ponerte como host. Yo, perfecto, voy a ser host. Host es la persona que recibe al customer, al cliente del restaurante. Así que imagínate un nene de 13 años recibiendo a grupos de 30, 40 personas en ese rush que llevaban, como les mencioné, miles de personas. Así que ustedes me ven a mí con esta posición adulta, porque en mi mente ya yo era un adulto porque estaba trabajando con 13 años. Y yo, hola, bienvenido al restaurante Caricatura. Y cuando llegaba la persona siempre me miraba y me hacían esta cara de,
Ay, sí, yo, ¿mesa para cuánto? Y me decían, mesa para 10, como si fuese un nene chiquito. Y yo bien adulto apuntaba, ok, mesa para 10, mira, estamos un poquito llenos, pero voy a asegurarme de buscarle algo rapidito. Rápido venía la persona, el caballero venía a la sección y me decía, papá, búscame eso rapidito, yo sé que están llenos, pero yo te voy a bregar. Así que yo, como era un adulto que me decía algo, yo tenía que hacerle caso porque pensaba que me podían regañar y yo rápido buscaba, tomaba acción, limpiaba las mesas, y se las daba, vengan, pasen conmigo por aquí. Lo sentaba, de repente, chan, chan, me daban propina. Me daban propina por sonreír, por ser un nene chiquito, por lo que sea me daban propina. Ahí fue donde conocí por primera vez lo que era hacer dinero. Pero en este caso, el dinero para mí no era algo que tenía mucho peso porque tenía 13 años, no tenía ningún tipo de gasto, ningún tipo de cargo encima, vivía con mis padres, estaba alejado de todo, así que no tenía ningún gasto, pero sí pude aprender lo que era ganarme ese dinero. Entonces, una vez ya estaba un poco cansado de ser host y yo veía a ciertos meseros, que para los tiempos yo los veía viejos también, porque tenían 13, pero tenían 25, 23, eran jóvenes, pero tenían su toque de líder. Había un grupito destacado que tenían su toque de líderes y ellos competían en cuanto a las ventas. Cómo ellos, quién era el mejor que vendía. Y yo quería entrar a ese juego, yo quería ser uno de esos vendedores que sobrepasara y que pudiese resaltar en cuanto al negocio de mi familia. Entonces, yo le digo a mi papá, papi, yo quiero ser mesero. Y claro está, el viejo mío no me daba las cosas tan fácil. Y me decía, ok, puedes ser mesero, pero tienes que empezar siendo runner. Así que yo tuve que pasar cada fase del trabajo para poder llegar a esa meta. Pero eso me ayudó, aprendí en el momento de los mejores meseros en el restaurante y aprendí a sus técnicas, cómo ellos vendían, que ellos utilizaban para poder generar ese ticket más alto. Y cuando me sentí un poco más listo, que demostré que podía hacer ese mesero, me dieron la primera sección. Una sección, una fila, recuerdo que tenía 5 mesas y yo estaba bien emocionado, pero ya yo tenía una meta y la meta era vender. Yo quería vender porque mi propósito era ser uno de los mejores vendedores del negocio de mi familia. Así que cuando yo llegué a esta sección que recibo a mis clientes, yo lo que quería era vender constantemente. Les voy a dar un ejemplo cómo yo vendía, porque esto es real, esto es bien real. Llegaba la persona y yo, bueno, bienvenido al restaurante Caricatura, mi nombre es César Santiago, voy a ser el mesero del día. Les puedo comenzar ofreciéndole 2 sopitas del día. Están riquísimas, son sopas de plátano. Y yo, está bien, sí, vamos a empezar con la sopa. Chichín, ya tenía 2 platos que me estaban generando el buen ingreso. Y le decía, les puedo sugerir, eran pequeñas, tampoco quería que se me llenaran mucho. Pero les decía, les puedo sugerir unos tostones para acompañarla. Excelente, le ponía los tostones también. Luego de eso venía el plato principal y cuando me preguntaban qué plato principal les recomendaba, yo siempre me iba con 2 platos. Uno era el brazo gitano, que era un plato envuelto en amarillo, ¿verdad? Y estaba relleno de langosta, eso era riquísimo. El otro era un churrasco relleno de jamón y queso, pero eran platos que, como pueden escuchar, son caros, riquísimos. No me malinterpreten, eran riquísimos, pero eran de los más caros en el menú. Yo los mercadeaba porque yo quería que ese ticket estuviese sólido. Al final del día se los vendía. La área del postre, cuando llegaba, yo decía, ok, yo tengo que venderle el postre, por lo menos un café. Sí, bueno, les puedo ofrecer un postre. Me decían, no, yo estoy lleno, yo no puedo comer más. Yo, no. Es que el postre no va para el estómago. El postre va para el corazón. Y todos se reían, llevaba ese tipo de dinámica y al final del día le vendía el postre. No se podían ir sin una caricatura. Así que yo también le vendía la caricatura y le decía, ya tienen su caricatura lista, ¿verdad? Tienen su turno. Y me decían, no, es que no podemos. Ahí es donde yo digo, no puede ser. Si tú vas para el restaurante caricatura y no te hacen una caricatura es como ir para Disney y no tomarte una foto con Mickey. Entonces, ese tipo de relación era increíble. Al final del día, con esa pasión, con esa dedicación y con ese propósito que yo tenía, me convertí
en uno de los mejores meseros y vendedores del restaurante de mi familia. Estaba ganando más dinero que otros mayores que estaban en la misma posición que yo y en el mismo restaurante. Entonces uno se puede preguntar cómo una persona de 13 años ganaba más que el mayor. Mira, la realidad es que ese niño tenía un propósito. Entonces, aquí es donde viene mi idea. Es bien importante que cuando tú establezcas metas, las establezcas con un propósito. El propósito no es nada más y nada menos que el porqué detrás de lo que tú haces. Es bien importante que tú sepas el porqué detrás de lo que tú haces. Hay muchas personas que simplemente van directamente a, quiero ser cantante porque quiero un público, quiero fans, pero no tienen canciones. Entonces, no, espera a un público de vuelta, pero tienen 2 o 3 canciones. No tienen ese sacrificio. Hay personas que quieren ser influencers y no tienen contenido. Hay personas que quieren tener su propia compañía, pero solamente por el dinero, pero no le tienen pasión. Entonces, cuando uno establece un propósito, uno tiene que establecerlo y tiene que amarlo también. Uno tiene que hacer las cosas que uno quiere porque al final del día, cuando uno va a trabajar por una meta, uno tiene que hacer muchos sacrificios. El sacrificio es una de las cosas que siempre va a estar ahí. Entonces, si a ti no te gusta lo que tú estás haciendo y no tienes un porqué detrás de lo que estás haciendo, vas a estar trabajando por algo que no vas a tener interés y así de fácil se te va a ir el ánimo. No vas a querer trabajar. Vas a estar en tu casa levantándote diciendo, ay, otra vez tengo que hacer esto, porque es cierto. Por ejemplo, tengo una compañía que abrí recientemente, bueno, hace 2 años, gracias a Dios, le va espectacular, una agencia de publicidad. Y yo estoy apasionado por esto, me encanta porque tengo un propósito. Entonces yo me levanto todos los días motivado, feliz, porque yo sé que yo voy a trabajar por algo que yo quiero. ¿Okay? Estoy trabajando por mi futuro. Entonces he reconocido que he pasado muchos tiempos de sacrificio en donde uno tiene que trabajar hasta de gratis, pero como me gusta, como me apasiona, pues continúo trabajando por él. El propósito es lo más importante. ¿Okay? Y uno tiene que primero establecerlo. Y podemos aprovechar en estos momentos de cuarentena donde estamos encerrados en la casa para concentrarnos, sacar 4 horas, 8 horas para pensar en esa pasión, ese propósito que tú puedes tener para tu próxima meta. Y escribirlo, porque el escribir es planificar tu futuro. Uno tiene que asegurarse de que cuando uno tiene una meta y uno tiene esas ganas de hacer algo, lo puedas escribir para poder tomar acción y concentrarse. Ahora, de las cosas más importantes es que tienes que amarlo, como la mencioné, tienes que tenerle pasión. Vamos a pensar aquí en grandes líderes, vamos a pensar en personas que han cambiado el mundo y su propósito. Pensemos en un Steve Jobs, con su propósito de que él quería crear que la tecnología fuese fácil de utilizar y que a través de ella personas en el mundo pudiesen lograr sus sueños. Y así mismo sucedió. Si no fuese por ese propósito de Steve Jobs, quizás nosotros no pudiésemos ni siquiera tener esta charla ahora mismo. Porque los aparatos que tenemos a diario son ¿qué? Apple, son de su compañía, fue algo innovador. Si nos ponemos a pensar en Martin Luther King, con su propósito de poder presentarle al mundo y crearle conciencia sobre el racismo, la igualdad, quizás muchas personas no tuviesen las oportunidades que tienen hoy en día y la historia fuera diferente. Pues él tenía su propósito y trabajó por él. Se lanzó y trabajó horas, días, noches. Se enfrentó ante millones de personas hablando de ese propósito y pudo cambiar una historia. Marcó. Lo más seguro, él ni estaba ganando chavo en ciertos momentos o quizás nunca tuvo que ganar chavo de eso, pero logró hacer un cambio. Logró su meta. Hablemos de un Walt Disney.
Disney, que es una de las compañías más grandes en el mundo, con su propósito de crear historias, ¿verdad? Que darte una historia, una motivación, enseñanza a través de las historias que cuentan. Quizás tu infancia no hubiese sido para nada lo mismo. Eso es una belleza. El conseguir una pasión y conseguir un propósito para trabajar por esa meta. Eso está espectacular. Es de crecimiento. Te da una razón porque lo hace. Cada uno de nosotros, yo creo que tenemos un propósito en la vida. Yo sé que tú lo tienes también. Y es el momento ahora para poder trabajar por él. Es el momento para tú sentarte y decir, yo quiero trabajarlo. Pero tienes que asegurarte que tengas un porqué detrás de lo que tú haces. Como estas personas lo tienen. Ahora, para terminar, yo les pregunto, ¿crees que tienes tu propósito? ¿Estás trabajando para ese propósito y esa meta? Cada vez que estableces metas, le tienes un propósito detrás. O sea, te preguntas el por qué. Fuera de lo monetario, fuera de la fama, tienes un porqué detrás de eso. Te apasiona. ¿Cuál es tu propósito? Gracias por la oportunidad. Nuevamente, gracias por darme la bienvenida a tu hogar. Y gracias por estar aquí conmigo en el sofá de casa. Esta ha sido mi charla y espero saber pronto de ustedes. Gracias.